Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que hay un secreto de la buena suerte y de la felicidad? Y que nosotros mismos podemos crear un futuro de felicidad y evitar el sufrimiento. Hace tiempo leí una frase de un libro que se llama Cómo transformar tu vida de mi maestro que es Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, que me impactó mucho. Y dice así: karma significa acción y se refiere a nuestras acciones físicas, verbales y mentales. Este es un tema muy significativo. Durante toda la vida tenemos que experimentar diversas clases de sufrimientos y problemas sin elección. Esto se debe a que no comprendemos qué acciones debemos abandonar y cuáles practicar. Si tuviéramos este conocimiento y lo pusiéramos en práctica, no habría ninguna base para sufrir ni tener problemas. Me impactó mucho y me llevó a hacerme algunas preguntas. Por ejemplo, las preguntas de cómo es esto de diversos tipos de acciones. Y ahí aprendí que podemos hacer acciones físicas, que todos las conocemos, acciones verbales, que es cada vez que hablamos, y acciones mentales, cuando pensamos, imaginamos y sobre todo cuando tenemos la intención, ponemos una intención en hacer algo. Y también me pregunté mmm, cuáles eran las acciones buenas, cuáles eran las acciones malas que yo podía hacer, etcétera. Y entonces ahí aprendí que hay acciones perjudiciales, acciones virtuosas y acciones neutras. ¿Y de qué dependen de que sean perjudiciales, virtuosas o neutras? Dependen especialmente de si benefician o perjudican a los demás. ¿Mm? Y las neutras simplemente son las que generamos cuando vamos a caminar, a dar un paseo, comemos, etcétera. Pero donde tenemos que poner especial énfasis es en las acciones perjudiciales y en las virtuosas, porque unas nos llevan a sufrir y las otras, las virtuosas, nos llevan a ser felices. Entonces ahí aparece un signo de interrogación enorme, donde dice, bueno, por favor, quiero saber cuáles son las acciones virtuosas que puedo hacer y cuáles debo evitar. Entonces, si bien hay muchas acciones perjudiciales, Buda las listó en 10 especialmente, y la mayoría se pueden incluir en ellas. Entonces nos enseña que debemos evitar matar, robar, llevar una conducta sexual incorrecta. Esto es desde acciones físicas. Luego también debemos evitar mentir o engañar, chismorrear, causar desunión con la palabra o pronunciar palabras ofensivas. Estas son acciones verbales. Y en cuanto a acciones mentales, debemos intentar evitar la malicia, llevados por el odio, la codicia, llevados por el apego, y sostener creencias erróneas. De todas ellas, la más importante es la última, sostener creencias erróneas. ¿Por qué? Porque si escuchamos sobre la ley del karma o ley de causa y efecto, que nos enseña qué acciones abandonar y cuáles cultivar para ser felices en el futuro y no sufrir, y nos cerramos completamente a decir, no, esto no puede ser cierto, yo no voy a creer en esto, entonces nos cerramos la puerta de nuestra felicidad futura. Por eso sostener creencias erróneas es la acción más perjudicial que podemos sostener. Y entonces eh, también me pregunté cómo es que funciona este mecanismo de que estas acciones perjudiciales me lleven a sufrir o a ser feliz en el futuro. Mi maestro dice, cada acción que realizamos imprime una huella o potencial en nuestra mente muy sutil
que con el tiempo produce su correspondiente resultado. Nuestra mente es comparable a un campo de siembra y las acciones que realizamos a las semillas que en él se plantan. Las acciones virtuosas siembran las semillas de nuestra felicidad futura y las perjudiciales las de nuestro sufrimiento. Estas semillas permanecen latentes en nuestra mente hasta el momento en que se reúnen las condiciones necesarias para su germinación y entonces producen su efecto. En algunos casos, desde que se realiza la acción original hasta que maduran sus consecuencias, pueden transcurrir varias vidas. Imagínate. Y también nos podemos preguntar, ¿y hay algunas acciones virtuosas especiales que podamos hacer? Claro, Buda nos dice que podemos practicar la generosidad, la disciplina moral, la paciencia. También podemos practicar el esfuerzo en el adiestramiento espiritual, la concentración meditativa y la sabiduría. Y para entender un poquito más y para que te haga sentido lo que nuestro maestro está diciendo, mira lo que dice sobre la ley del karma. Dice, la ley del karma enseña por qué cada individuo posee una disposición mental, una apariencia física y unas experiencias únicas. Porque la verdad que si nos ponemos a pensar, tantos seres en este mundo y no hay uno igual al otro. En su manera de ser, en sus actitudes, en su fortuna, en su manera de vivir, en sus elecciones. ¿Cómo puede ser tanta diversidad? Estos son los diversos efectos de las incontables acciones que cada uno ha realizado en el pasado. Puesto que no hay dos personas que hayan realizado las mismas acciones en vidas pasadas, no es posible encontrar dos personas que tengan los mismos estados mentales, experiencias idénticas o la misma apariencia física. Cada persona tiene un karma individual diferente. Algunas disfrutan de buena salud y otras están siempre enfermas. A algunas se las considera muy atractivas y a otras muy feas. Algunas tienen un carácter alegre y son fáciles de complacer, mientras que otras suelen estar de mal humor y nunca están satisfechas. Seguramente lo puedes contemplar en tu propia experiencia de vida o en familiares o en amigos con tan diversas características. Y en las características generales del karma, porque esta es una ley muy, muy profunda, muy estudiada por seres superiores y por los Budas, y por eso nos la pueden explicar con tanto detalle. Ellos pueden ver exactamente qué es lo que ha causado la experiencia que hoy tenemos, tanto sea de sufrimiento como de felicidad. Y mira lo que dice aquí. Por ejemplo, si ahora padecemos cualquier trastorno mental, es porque en algún momento del pasado hemos perturbado la mente de otras personas. Si padecemos una enfermedad física dolorosa, es por haber hecho daño a otros en el pasado. Por ejemplo, haberlos agredido o herido con un arma, haberles administrado medicinas equivocadas o servido alimentos venenosos de manera intencionada. Dice luego, la causa principal del sufrimiento de la pobreza es la acción de robar. Las causas principales de sentirnos oprimidos es haber tratado con orgullo a otras personas de posición inferior a la nuestra, haberlas maltratado o exigido sus servicios, o haberlas menospreciado en lugar de haber sido bondadosos con ellas. Las causas principales del sufrimiento de tener que separarnos de nuestros familiares y amigos son acciones como seducir a la pareja de otra persona o poner a sus amigos o trabajadores en su contra. Por lo general, pensamos que las malas experiencias que tenemos son causadas solo por las circunstancias propias de esta vida.
puesto que no es posible entender de este modo la verdadera razón de nuestras desgracias. A menudo pensamos que son inexplicables, que no nos las merecemos y que no hay justicia en este mundo. En realidad, la mayoría de nuestras experiencias en esta vida son el resultado de acciones que hemos cometido en vidas pasadas. Entonces, también nos podríamos contemplar lo que dice mi maestro. Dice, toda la felicidad de este mundo surge de desear que los demás sean felices y todo el sufrimiento surge de desear la propia felicidad. Y esto se conecta con la ley del karma. ¿Por qué? Porque la mayoría de las acciones perjudiciales que cometemos es pensando en nosotros mismos, es pensando solo en nuestra felicidad y no en la felicidad de los demás. Entonces ahí hay otro secreto de la buena suerte y de la felicidad. Es empezar a estimar a los demás y empezar a reducir y eliminar nuestro propio egoísmo. Si entendemos esto, que nuestra mente es como un campo de siembra y que las acciones que realizamos dejan plantadas semillitas que madurarán en el futuro en forma de felicidad y sufrimiento, también podríamos pensar, si hemos tenido muchas vidas, seguramente hemos realizado incontables acciones. Y muchas de ellas negativas, quizás la mayoría, porque estamos muy familiarizados con pensar solo en nosotros mismos y en nuestra propia felicidad. Y entonces, ¿será posible eliminar esas semillas? Porque yo no quiero sufrir en el futuro. ¿Cómo hacemos? Y ahí Buda enseñó muchas técnicas de purificación para purificar nuestro karma negativo. Y hay incontables técnicas. Te animo a que investigues, a que, a que intentes ir por ese camino de la purificación. Y también lo puedes encontrar en este mismo libro, que te lo puedes descargar de manera gratuita en la web. Entonces, para terminar, podríamos contemplar algo que también es muy inspirador y que dice, todo el sufrimiento de este mundo surge de realizar acciones perjudiciales y toda la felicidad surge de realizar acciones virtuosas. Puesto que esto es totalmente cierto, con toda firmeza voy a abandonar las primeras y a practicar las segundas. De esta manera, nosotros mismos vamos a ser los artífices de nuestra propia felicidad y vamos a poder ayudar a los demás a que hagan lo mismo. ¿Cómo no vamos a querer ayudar a nuestros seres queridos y a todas las personas que conocemos, incluso a las que no conocemos? Si todos queremos lo mismo, queremos ser felices y nunca sufrir. Así es que deseo que tengas un lindo día y una vida feliz, sabiendo ahora el secreto de la felicidad y de la buena suerte. Muchas gracias.